Bueno, ¿qué se viene a partir de ahora? Es la pregunta que todos se hacen. Esta tarde la conferencia de prensa al Ministerio de Salud. Sabemos que no hay vacunas suficientes para bajar la franja de tarea y por ende no va a haber feriado. Pero ¿cuál va a ser el anuncio? ¿Sobre qué se va a hablar en esta conferencia? Ya está con nosotros Juan acá en estudio para hablar y para poder contarnos cuáles son esos datos que nos va a adelantar esta tarde. Hola Juancito, ¿cómo estás? Hola Rolando, hola Kiara, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo para todo el equipo de Tarde Noticias. Bueno, muy interesante lo que vamos a compartir porque tenemos otra semana de descenso. Es una situación bastante alentadora, pero siempre se remarca lo siguiente: esto no tiene que hacer que bajemos los brazos en este momento. Tenemos que seguir con estas medidas de protección para tener esta buena racha de descenso de los casos. Así que bueno, pues rápidamente vamos a compartir con la gente qué nos dice el informe actualizado en cuanto a las semanas epidemiológicas. Y fíjense ustedes que lo que vamos a ver ahí en la última columna que corresponde a la semana número 27, que es la que acaba de terminar, la cantidad de casos por semana es muy reducida con relación a ese pico que tuvimos hace como 5 semanas en el mes de mayo, más o menos, mayo-junio aproximadamente. De tener 20.100 a 20.500 casos por semana, hoy el promedio de casos es de 9.000 nuevos positivos. Ustedes recuerdan más o menos, Rolando y Kiara, cuando teníamos a 2.500 nuevos casos por día. Sí. Una cifra altísima. Altísima y preocupante, Juan. Exactamente. Bueno, ahora tenemos un promedio de 1.100 casos, lo que nos lleva a tener 9.000 según la última semana epidemiológica. Bueno, esto con respecto a los casos nuevos positivos por día. Vamos a ver la siguiente placa que nos muestra más datos. Pero no todo es color de rosa, por así decir, porque hay regiones en donde, contrariamente a Central, Capital y las principales cabeceras departamentales, se registra un aumento muy importante. Este es el caso del departamento de Amambay, que registra un aumento en comparación al descenso pronunciado a nivel país. Y fíjense ustedes esta línea roja, lo que es Alto Paraguay, zona del Chaco, Alto Chaco en este caso, un aumento pero desmedido prácticamente de nuevos casos, y es alarmante porque con la cantidad de población que tienen ellos, estos números altísimos realmente podrían generar una situación de precariedad en cuanto a los servicios de salud. Recordemos, Alto Paraguay no tiene la misma infraestructura que Asunción Central, por ejemplo, en estos casos de respuestas. No tiene terapia intensiva, no tiene UTI, hay muchísimas dificultades para el desplazamiento generalmente de los pacientes que deben ser hospitalizados en un centro de alta complejidad. Totalmente. Otro punto muy importante, a nivel país, ¿cómo está el mapa de riesgo? Vamos a la siguiente placa para ver un poco en qué situación en rojo se encuentran las ciudades. Estamos viendo acá que la columna roja del territorio en el momento más crítico abarcaba, digamos, desde Alto Paraguay, bajando por Concepción, zonas muy rojas en la zona de San Pedro y finalmente hasta Alto Paraná, y el departamento de Itapúa era bastante pronunciado. Bueno, hoy el panorama es distinto. ¿Por qué? Porque las zonas rojas disminuyeron de un pico de 140 ciudades en rojo que llegamos a tener en su momento. Bueno, hoy el resultado es el siguiente. Estamos viendo acá un promedio de poco más de 60 ciudades en rojo y ojalá que varias ciudades estén también bajando en cuanto al nivel de infestación. Son más de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ese es el índice que se tomó para tener este resultado. Y hoy, recordemos, las zonas en rojo principalmente son Asunción Central, departamento de Ñeembucú, Misiones, son las tres zonas, digamos, más críticas. Área metropolitana, Ñeembucú y Misiones. Misiones, todas las ciudades de este departamento prácticamente tienen una situación crítica en este momento. Y en el departamento central, haciendo un poco esta salvedad, hay menos de 10 ciudades en rojo, algo bastante alentador. Entre estas ciudades mencionamos a Luque, por ejemplo, que continúa en rojo, también continúa en rojo la ciudad de Capiatá, San Lorenzo, las zonas, digamos, de paso y de conexión entre principalmente el exterior y los bordes de Central hasta camino a la capital de nuestro territorio. Y después el Chaco. Exactamente, el Chaco altísimo. ¿Y por qué se muestra en rojo todavía? En relación a la cantidad de habitantes, los casos positivos nuevos son muchísimos, son bastante alarmantes. Por eso es que el Chaco, principalmente la zona de Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Carmelo Peralta, se encuentra en rojo en este momento en Alto Paraguay. Así que mucha atención con esto, seguramente más detalles vamos a tener
en minutos desde el Ministerio de Salud. Bueno, vamos a la siguiente para analizar otros datos muy importantes, la cantidad de viajeros vacunados. Mucha gente se pregunta, ¿a cuánta gente se vacunó realmente en el exterior? Eso era una pregunta que todos se hacían porque tenías el número de personas que viajaron al exterior, pero no se tenía la cantidad de personas que fueron inmunizadas en este tiempo. Y mira que mucha gente viajó al exterior para buscar la dosis contra el COVID. Exactamente, les pido ayuda con la calculadora para hacer un número exacto de cuánta gente se vacunó, porque la muestra es de 53.000 personas llegadas a nuestro país entre el 24 de mayo y el 12 de julio. Esta semana nada más que terminada. ¿Cuántos se vacunaron? A ver, el 34% de 53.306. Vamos a hacer el cálculo rápido. 53.306 por 34%. A ver, 18.000 personas se vacunaron, por lo menos en el rango desde mayo hasta julio. Si incluimos también el mes de febrero en adelante, cuando empezó un poco la fiebre de la vacunación en el exterior, podemos inducir que esto podría llegar incluso a sobrepasar la cifra de 20.000 vacunados en total a nivel exterior. Y estos otros números que aparecen, Juan, son las personas que viajaron, pero no precisamente para inmunizarse. Bueno, esto corresponde a la declaración de ficha de entrada al país, porque al momento de regresar al país uno recibe este formulario donde tiene que decir te vacunaste o no, dónde, cuándo, qué tipo de vacunas y cuántas dosis, ¿no? Vos sabés que esperaba más la cantidad, porque teniendo en cuenta 53.306 y decía que eran cerca de 18.000 los vacunados, uno pensaba que la salida era buscando esa vacuna, pero ni la mitad prácticamente fueron para vacunarse. Totalmente. El número de viajeros es mucho más alto, por lo menos los que regresaron a Paraguay desde mayo en adelante hasta el 12 de julio, que fue este lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. Bueno, es el conteo hasta el mes de julio, el 12 principalmente. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿en qué países se vacunan o se vacunaron los que declararon que sí? Yo me imagino Estados Unidos mayoritariamente, porque fue el destino prioritario de los paraguayos. Mayoritariamente, pero no fue el único. Vamos a ver la siguiente placa para ver en qué países se vacunaron principalmente los que dijeron que sí al momento de ingresar a territorio paraguayo. El 68% dice que se vacunó en Estados Unidos. Le sigue Brasil, porque muchos paraguayos que tienen algún tipo de residencia o afinidad con algún tipo de posibilidad para vacunarse en Brasil también ya lo hicieron en este periodo de mayo a el mes de julio. Le sigue Argentina, la gente que declaró que ingresó al territorio paraguayo con una vacuna aplicada en Argentina. Le sigue Uruguay, que ya llegó a más del 70% de vacunados, ¿no? Sí. Con 2 millones de personas. Uno de los países con mayor índice de inmunización. Y finalmente España también se citan también Panamá, Alemania, Chile y en menor cantidad Chile, Bolivia. En total la cantidad de países incluye a esta lista que estamos viendo acá, pero mayormente el 68% de los que declararon vacunarse en el exterior lo hicieron en Estados Unidos. Así que este es el resultado prácticamente del turismo de vacunas de mayo a el 12 de julio, al inicio de esta semana. Así que bueno, estos son los principales datos más nuevos a nivel de situación epidemiológica de nuestro país. Y bueno, esperemos finalmente la evaluación de salud que se va a dar ahora a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué nos dicen estos números? ¿Estamos viendo mal? ¿Cuándo podemos relajarnos? ¿Cuál es la tendencia? Y sobre todo la proyección para las siguientes semanas. Vos sabés que, Juan, es importante estos números porque hoy estábamos hablando de este centro de salud que fue habilitado dentro del CIME, en Mariano Roque Alonso, para los pacientes con COVID-19, que hace como 5 días aproximadamente no se estaba usando. Eso da un panorama de que las cosas van evolucionando, va bajando la cantidad de gente en terapia intensiva, pero como siempre dice el doctor Sequera, que no hay que bajar la guardia porque esto puede ser fluctuante y eventualmente podemos tener de vuelta a un número importante porque el número de vacunados es todavía escaso con relación a lo que se busca inmunizar. Es muy interesante lo que pasa, Rolando, justamente porque lo que dice la doctora Pintos, también conversamos más temprano con ella, es que, bueno, baja la cantidad de internados en salas comunes, pero la demanda de terapias sigue siendo muy alta actualmente. Y esto nos habla de que efectivamente hay pacientes que requieren
ese cuidado intensivo para salir del COVID. Exactamente. Vamos a estar pendientes entonces, Juan. Yo quiero saber, no me arriesgo, pero digo, ¿qué va a anunciar el Ministerio de Salud? Lo de Sequera ya lo sabemos porque siempre arranca así. Primero Guillermo Sequera, la conferencia con todos los números que ya mostraste acá, la parte epidemiológica, y después entra Héctor Castro. Seguramente van a hablar a cuántos inmunizaron. Y Tomás, lo que se dice es, bueno, tenemos 210.000, hay que ver cuánto vacunaron hoy. ¿Y cómo sigue la otra semana? ¿Qué va a pasar la otra semana con el tema de las vacunaciones? Porque no hay proyección también de llegada de nuevas dosis. Sí, y exactamente, para un nuevo rango etario no están dadas las condiciones así como estamos. Exactamente, vamos a estar pendientes porque ya en 15 minutos más o menos va a empezar esta conferencia de prensa. Gracias, Juan. Agradecido, un saludo a toda la audiencia.